La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el diputado nacional por el Frente Amplio, Fidel Santana. Buenos días, Fidel, es un placer tenerte en el programa. Ingeniero, es un honor para mí, Jacqueline. Encantada, Fidel, felicidades. A toda la gente de este pueblo tan querido, el pueblo dominicano, que este es un año de grandes éxitos, ¿verdad? Y más esperanza. Bueno. ¿Tú lo ves así, Fidel? ¿Cómo tú ves el panorama de este año? Y yo diría el panorama con miras a las elecciones en términos de la oposición. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, primero decir que el pueblo dominicano tiene grandes desafíos, porque usted recordará que en los círculos académicos se hablaba de la década perdida, la década de los 80, pero acá el siglo, empezando el siglo, ¿verdad? Está casi 2 décadas. En muchos aspectos se puede decir que hemos retrocedido. Mira ese tema de la seguridad ciudadana que está en el tapete hoy. El propio Departamento de Estado norteamericano alerta a sus ciudadanos en una forma dramática sobre la realidad de seguridad del país. Y otros indicadores, por ejemplo, la mortalidad infantil en Dominicana y el tema de la desnutrición. Pareciera que no hemos avanzado 1 centímetro en bajar esos índices tan terribles, ¿no? El tema del desempleo sigue viento en popa, un poco disimulado tras la informalidad, porque le contabilizan mucha gente que está en los semáforos vendiendo cositas, en fin, se la contabilizan como si tuvieran empleo, pero ese es un tema dramático. El ingreso real de la gente es otro tema que hay que ver. El ingreso real nuestro está en los 90, comparativamente. Lo que está ganando el dominicano hoy equivale a lo que ganaba en el 90. En términos de adquisición de capacidad adquisitiva. Capacidad adquisitiva. Además de que los salarios no se compensan según va devaluándose el peso dominicano, porque aquí ha habido también una estrategia de devaluación micrométrica. Aquí se está pellizcando el peso dominicano, ¿no? Fíjense que estamos ya a 50 por 1 prácticamente. Y no aparece el dólar. Los empresarios han estado empezando el año, una cosa extraña, porque aquí debía haber muchísimos dólares, la gente viene y trae sus dólares a final de año. Los empresarios han tenido muchas dificultades para comprar dólares empezando el año, y el peso dominicano sensiblemente maltratado, ¿no? Porque hay una estrategia al parecer de favorecer a los importadores más que apuntalar la producción nacional. Y todo eso pues implica desafíos. En el orden institucional, el Estado cada vez más debilitado. Los actores que están llamados a cumplir y hacer cumplir las leyes son los primeros que están embarcados en irrespetar la Constitución y las leyes, comenzando por el presidente de la República. Que digo yo que se agenció una modificación a la Constitución para favorecer la reelección y se embarcó en un proyecto reeleccionista que a todas luces era y sigue siendo ilegal, porque ninguna ley es retroactiva, es un principio jurídico internacional, y él fue electo bajo una constitución que le prohibía a él la reelección. Y entonces modifica la constitución usando métodos que todo el mundo sabe cuáles son, se lanza la reelección y se reelige en forma ilegal en cualquier parte del mundo en donde existiera un tribunal constitucional independiente. Esa reelección se hubiera caído por su propio peso. Ahora, Fidel, en la tónica de la pregunta de Ramón, obviamente que por lo que tú has declarado, tú estás viendo el vaso, dirían algunos, medio vacío, pero no podemos negar de que es una realidad muchos de los problemas que tú has planteado que existen en la República Dominicana y que realmente es un reto para la sociedad, para los políticos y para el país en sentido general. Retomo la pregunta de Ramón, el papel de la oposición, porque no es solamente el gobierno que tiene un papel, la oposición también tiene un papel y debe tener una influencia en la ciudadanía. Sí, ¿cómo será eso y cómo ustedes lo enfocan para este año? Sin duda, yo pongo más mi apuesta en la ciudadanía que en la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque la oposición está distraída
en conflictos internos, en ya controlo yo, ya controla tú, ya te doy un pedacito aquí, dame tú uno a mí, ¿verdad? Embarcada en negocios también, con el propio Estado. Es decir, usted no puede ser al mismo tiempo oposición y estar comiendo del pastel. El camino está para la ciudadanía. Si aquí no se empodera la ciudadanía, se puede cambiar de rostro al frente del Estado y los problemas van a seguir profundizando. Fidel, pero la ciudadanía no se ha empoderado y parece que no se va a empoderar en razón de que las elecciones se ganan en función de la cantidad de recursos que tenga el candidato. Bueno, eso Y es cómo lo da, porque el voto se vende, la gente participa porque va y vende y los políticos le dan dinero y van a votar por eso, porque hay una gran parte de la población carente de recursos que espera ese dinerito de la campaña. Entonces, uno de los grandes desafíos está en mejorar la institucionalidad en el plano electoral. Por eso ¿Y la cómo- urgencia y de cómo se va a aprobar, hacer eso? esa reforma a la ley electoral Pero y depende al de lo que tema se de, apruebe. de la ley de partidos. Sí, sí, claro. Por eso insisto en la ciudadanía. Y ustedes, los comunicadores, que son de alguna manera el faro que permanentemente no nos está hacen alertando caso, a la Fidel, ciudadanía. no hacen- Sí, no nos la hacen gente, caso. la gente le hace caso, Jacqueline. La gente le hace ¿Tú caso. crees? ¿Usted no ha visto lo que ha ocurrido en este año que concluyó con marchas masivas de miles de ciudadanos reclamando cese a la corrupción y a la impunidad? Eso es fruto de años de Fidel, de pero ustedes parece estar que eso alertando. no va a tener efecto, porque si uno analiza cada uno de los casos de corrupción, da la impresión que ninguno va a llevar a ninguna conclusión. exacto. Mire, por el momento, todo indica que se trata de un circo, incluso un circo al que quieren meter más payasos. Usted oye las declaraciones del Procurador General de la República. Había dicho antes que estaban todos lo que eran. Ahora dice que no, que hay 100 más. Es decir, es una tómbola. 100 más, es un circo mayor. Entonces, probablemente nos pasemos este año, 2018, en esa distracción, metiendo muchísima gente, para que al final los verdaderos responsables y los mayores responsables, porque yo digo, ¿dónde estaba la oficina de Odebrecht? ¿Era en Palacio? ¿De quién era asesor Joao Santana? Del presidente de la República. ¿Con qué le pagaban a Joao Santana? Nosotros le hemos mandado acta de alguacil al presidente y al presidente del PLD y al presidente de campaña, pidiéndole que nos entreguen los soportes de pago a Joao Santana. ¿Y se lo han entregado? No, de ninguna manera. No tienen cómo. Eso lo pagaba Odebrecht. Que digan si lo pagaba el Palacio o lo pagaba la campaña, que lo muestren. Nosotros le hemos mandado acto de alguacil. Eso lo pagaba Odebrecht. ¿Y cómo se sienten por la falta de respuesta? Evidentemente que eso lo que hace es poner más en evidencia los niveles de compromiso de las más altas esferas del Estado Dominicano y del gobierno en esa maraña de mafias y de vínculos corruptos que se produjeron no solo en Dominicana, en toda la región. Repito, con oficina en el Palacio Nacional de la República Dominicana. Ahora, ¿por qué no ha pasado grandes cosas acá? Bueno, por las estrategias geopolíticas norteamericanas. En otros lugares... ¿Cómo así? A los norteamericanos no le conviene que esto se desurrumbe. No, porque no pueden... O que el sistema de partidos políticos colapse. No pueden desordenar este lado de la isla, porque ellos tienen también una estrategia con el tema haitiano. No pueden desordenar este lado de la isla. Ese es su patio trasero. Este es el patio trasero para ellos dar curso a una estrategia en relación al hermano pueblo haitiano, que lo han, de hacernos cargar con que lo han desarticulado, lo han destruido, lo han saqueado, ¿no? Y ahora nadie aparece para ayudarlos. Las grandes potencias que lo han saqueado no aparecen para Ahí ayudar. están pidiendo 254 millones de dólares de emergencia para ayudar a Haití y no lo da nadie. Pero se comprometieron a muchísimo dinero después del Y dieron también. terremoto. Pero Dieron, pero ¿a quiénes?
La gente sigue ahí, lo que perdieron las casas, sigue por ahí deambulando en casas provisionales. Entonces no se lo robaron. Se lo robaron, Se lo ¿verdad? robaron los gobiernos. Esa es la realidad. Fidel, pero tú no ves entonces nada positivo en el gobierno. Por ejemplo, ¿qué tú opinas de las visitas sorpresa? Mire, no se puede ser nunca tan mezquino de no reconocer, y sobre todo el gobierno que más recursos ha recibido en toda la historia de la vida republicana, porque ningún otro ha manejado tantos recursos en la historia republicana y tiene que hacer alguna cosa hasta por inercia. Hasta por inercia tiene que hacer alguna cosa para justificar lo mucho que se han robado. Porque hasta, mire, escuelas por montones han hecho sobrevaluadas. Cuando se haga una evaluación de eso tendrá que decirse que se han llevado muchísimo dinero en las sobrevaluaciones, en la compra de solares sobrevaluados a compañeritos. Eso se ha denunciado muchísimo. Pero lo que dice Ramón, algo bueno, y la visita sorpresa, ¿no? Es que no Mire, tiene luces este gobierno. La visita sorpresa es una ficción y sobre todo es una estrategia de desarticular la lógica del Estado, ¿Cómo va a que ser? está montada en los ministerios y en las direcciones generales y que el presidente desconoce. Hoy no hay un ministerio de Agricultura. Pero y el presidente con ese tú a tú, con los campesinos, con las asociaciones, que baje, que vaya a los pueblos, eso no es bueno. Eso es más mediático que otra cosa. Eso es más mediático. Pero Esa, si esa no lo- es la estrategia que le aconsejó Joao Santana al presidente Medina. Pero si no fuera, para toda la semana Fidel, tener un bulto en los medios de comunicación. si no fuera, y obviemos todo eso, ¿cómo se viera el presidente? Bueno, pero algo tiene que hacer con todos esos recursos. Busque a ver el presupuesto que tiene la presidencia de la República. Él, como tal, el presidente, lo maneja a su antojo. Eso no es posible en un Estado. Un Estado tiene ministerios. Usted quiere gestionar préstamos para la producción, apóyese en las instituciones que tiene el Estado para eso. El presidente no está en ningún lugar para andar repartiendo premios de lotería. ¿En qué Estado te ha visto eso? Se supone que los estados actúan con planificaciones. ¿Y qué es eso de que visita sorpresa? Entonces eso no está planificado. Eso no está presupuestado. Eso no corresponde a una estrategia de Estado. Eso no es más que un invento y una Pero improvisación Fidel, semanal lo que hace el ¿qué Estado. de malo tiene eso? Bueno, yo le diría a usted, para la lógica de Estado, eso es muy malo. Porque eso lo que hace es debilitar las instituciones. Eso lo que hace es desconocer que los estados operan en función de planes, más allá de planes anuales, incluso estrategias nacionales. Aquí hay una estrategia nacional de desarrollo. Pregúntese cuántos de esos propósitos de la estrategia han sido cumplidos. Uno solo. ¿Eh? Entonces estamos frente a una improvisación permanente y a una lógica de desarticulación del Estado. Eso es lo que está haciendo Danilo Medina, que no cree aquí en nadie, que anda él mismo con un papelito dirigiendo todo, que ningún ministro se atreve a dar un paso si él no lo autoriza. Eso no es un Estado, eso es una finca, como maneja también al Congreso de la República. Fidel, con tu permiso, los amables televidentes, esta conversación está sumamente interesante. Nos ha dejado la pista caliente Fidel Santana. Volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros en el Telematutino 11. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Fidel Santana. Él es diputado nacional del Frente Amplio. Fidel, hay unas declaraciones que llaman mucho la atención de parte del presidente norteamericano Donald Trump en cuanto a la inmigración, su postura menos flexible en cuanto a dar oportunidades de permanencia a ciudadanos, a personas que en un momento determinado de países particulares que se le dio entrada. Estamos hablando de Nicaragua, El Salvador y Haití, por ejemplo. Y dijo que esos países que no quería seguir permitiendo entrada de ciudadanos de países letrina, que no iban a aportar nada a Estados Unidos. En el caso de la República Dominicana, que tenemos una inmigración descontrolada desde Haití a la República Dominicana y el impacto que esto pueda tener para la nación, ¿cuál es tu visión al respecto? Es muy lamentable que los países que han originado los problemas
por lo que la gente ha salido de muchas de estas naciones. Porque hablar del Salvador hay que recordar que la gente emigró del Salvador a propósito de la guerra cruenta y de Nicaragua también. Todas auspiciadas y propiciadas por la estrategia de guerra que desde los Estados Unidos se manejó para la región. La guerra, en el marco de la Guerra Fría, los golpes de Estado, las dictaduras, mucha gente tuvo que salir de estas naciones. El caso de Haití, ni hablar, lo que ha pasado con Haití, tiene varias invasiones militares, han destruido el Estado haitiano, han hecho lo que han querido con eso. Entonces es lamentable que los propiciadores de los problemas ahora resulten que se ven ellos mismos como si fueran víctimas. Eso evidentemente que nos pone a nosotros en una situación compleja, porque visibiliza una determinación de soltar en banda, como dice el pueblo, al empobrecido pueblo haitiano, de que no está en agenda de los Estados Unidos y por tanto de las demás potencias, contribuir a que el Estado haitiano se organice y que el pueblo haitiano de alguna manera encuentre vías para producir, para generar riqueza en su territorio, y si las puertas estarán cerradas para que los haitianos emigren hacia los Estados Unidos y otros países poderosos, quiere decir que seguirán presionando para que esa emigración se produzca hacia la zona normal de salida que tienen los haitianos por tierra, que es la República Dominicana. Entonces eso implica más desafío para el Estado Dominicano, que ha sido incapaz de ordenar el tema del tránsito de extranjeros, no solo de haitianos. El Estado Dominicano no tiene una estrategia para ordenar sus fronteras y ordenar el tránsito de extranjeros aquí. Y si este despropósito expresado por Donald Trump se materializa en acciones concretas, pues la estampida será mucho mayor a la República Dominicana. Eso nos obliga a prepararnos para situaciones complejas de salubridad, que siga presionando el tema de la fuerza laboral, porque hay que decir que la inmigración ilegal presiona la fuerza laboral, sobre todo los salarios. Si aquí no hay forma de que mejore salarialmente la República Dominicana mientras haya una masa de trabajadores ilegales tan amplia. Es la primera vez que yo oigo un político hablando de eso. He oído empresarios diciendo eso. Sí, pero es la verdad. La verdad. Mi oficio, mi profesión es sociología. Y yo sé los impactos que tiene la mano de obra inmigrante y mucho más la ilegal en reducir los salarios y en precarizar la mano de obra local. Y eso se va a multiplicar por mucho. Okay. Fidel, ¿cómo tú te has sentido en la Cámara de Diputados? Exacto. Mira, debo decirte que siento que es un magnífico escenario para trabajar por la institucionalidad del país y para denunciar y ser voz, a veces solitaria, otras veces acompañada, contra cosas en las que desde décadas hemos militado, ¿no? Yo creo que es un buen escenario para el que quiera contribuir a mejorar el país. Debería proponerse ir a esos escenarios donde se deciden las cosas. En estos momentos, en una situación desventajosa, muy evidente, pero yo estoy seguro que el pueblo dominicano en algún momento va a cambiar esa correlación. Pero te sientes respetado, la experiencia ha sido buena, ¿cómo ha sido? Sí, muy buena la experiencia para mí. Se trabaja mucho, el que quiere trabajar en el Congreso trabaja mucho, y yo he trabajado mucho allí. Se trabaja muchísimo.
el trabajo de las comisiones, que es a donde se discuten y se trabajan las leyes, ahí es un trabajo intenso. ¿Está participando en algunas comisiones? Presido la comisión permanente de derechos humanos. Importante. Y eso me ha ayudado también a tener una visión mucho más amplia de la problemática de los derechos humanos en la República Dominicana y de cómo inciden las leyes en que podamos o no avanzar en la superación de flagelos que impactan sensiblemente a la población. Fidel, justamente ya culminó la presente legislatura, pero en la última sesión aparentemente se cambió la agenda y el presidente presentó una compra de unos terrenos que creó un alboroto, unos terrenos que eran del ingenio Río Jaina, aparentemente a precio de vaca muerta, a precio vil. ¿Qué opinión tú tienes sobre eso? Mira, yo fui uno de los legisladores, no el único. Hay que decir que los legisladores de San Cristóbal, en su inmensa mayoría se pronunciaron pidiendo que este tema se conociera más a fondo. Hasta los del PLD. Sí. Que se hicieran vistas públicas. Yo tuve una participación allí, primero aclarando que soy un aliado de los productores nacionales, que creo que hay que buscar la manera de que la producción nacional gane competitividad. Pero esa competitividad tiene que ser sobre otra lógica, es decir, es mejorando la productividad. El Estado tiene que ayudar a los productores desmontando las barreras, como es el altísimo costo del combustible, el costo de la electricidad, el costo de transporte. Esos son elementos nodales para mejorar la competitividad de la producción nacional. Y cosas tan elementales, mire, yo estaba ayudando a una persona, una dominicana que vive en España, con un tema de un interés suyo para exportar productos dominicanos hacia Europa. Pero usted se encuentra con situaciones en que en el aeropuerto nuestro, los exportadores de vegetales, no existe ni siquiera una máquina para pasar los productos por allí. Entonces agarran y abren las cajas de vegetales y se lo desordenan. Entonces, ¿cómo usted cree que un país puede tener competitividad si ni siquiera el Estado se organiza para que las exportaciones nuestras puedan de algún modo generar divisas para el país? Ese contrato finalmente fue votado, dejarlo para la próxima legislatura, deberá ser convocada a las vistas públicas. Es un contrato inicialmente cuando se produjeron los arrendamientos a empresas mexicanas del antiguo ingenio Río Jaina. Estas empresas abandonaron ese contrato porque no les resultaba productivo, la caña estaba muy lejos, en fin, abandonaron ese arrendamiento. El gobierno de Hipólito Mejía les cedió en arrendamiento esos terrenos a una serie de asociaciones de productores de huevo, de pollo y de cerdo de la región norte y de otras zonas del país. En los gobiernos de Fernández, ese contrato de arrendamiento se convirtió en contrato de venta. Estamos hablando de alrededor de 168,000 metros cuadrados. Un contrato de venta por un monto de 208 millones de pesos. En el gobierno de Danilo Medina, recientemente ese contrato fue enviado al Senado, fue aprobado en el Senado. Es que los terrenos ya están ocupados. No solo ocupados, sino que hay grandísimas inversiones allí de los productores. Y el Estado cobró los 208 millones de pesos ya. Oh, fíjese cómo, es un hecho concluido. Fíjese cómo el desorden institucional que hay en la República Dominicana. Es decir, una cosa que deben ir al Congreso para su aprobación. Ya el Estado no solo hizo los contratos, sino que cobró el dinero. Ya hay que aprobarlo. No, eso hay que ver, ¿verdad? El Congreso tiene la potestad de aprobar o desaprobar eso. Yo he dicho, yo soy parte. ¿Por qué esa gente puede seguir allí con un contrato de arrendamiento a largo plazo? Porque no, son productores nacionales, ¿verdad?
y se lo dije yo mismo, yo soy opuesto, no voto por contratos que impliquen que el Estado se desprenda de sus bienes. Eso ha sido un desorden lo que ha habido en el Estado Dominicano. Se ha cedido gran parte de la riqueza del pueblo dominicano en contratos muchas veces onerosos. En el caso de este contrato, los productores alegan que hicieron varios estudios técnicos y que están pagando lo que esos estudios dijeron. Pero creo que eso debe ser visto con más detalle por el pueblo dominicano y por los legisladores. Fidel Santana, muchísimas gracias por Gracias, aceptar nuestra Fidel. invitación, cerrando la semana. El invitado del viernes tiene la gran ventaja de que además de que está en la página YouTube, en el canal YouTube de nosotros, que es Telematutino 11 RN, además estará todo el fin de semana en la página web del periódico hoy.com.do. Gracias, Fidel, Gracias a te ti, esperamos Miguel. Gracias, pronto Fidel. y nos vamos a la recta final del Telematutino 11.